pueda llenar nuestra alma es la palabra del Señor. Para esto quiero invitarlos que vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el verso 17, una palabra conocida. Cinco 17. Cuando lo tienen me dan un poderoso amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Dice por título: Jesús sana a un paralítico. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién enseñaba? Jesús. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Sigue diciendo: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vamos a dejarlo hasta ahí. Es tremendo ver que cuando Jesús inicia su ministerio, él ya había ido a Capernaum en algún momento. Y hubo un gran mover, un mover tremendo. Pero Jesús se apartó de ese lugar y a medida que Jesús iba caminando, empezó a suceder cosas poderosas. Cosas que ellos nunca antes habían visto. El pueblo de Israel empezó a ver cómo leprosos eran sanos. Cómo el Señor obraba milagros sobrenaturales, como cuando multiplicó los peces, la pesca milagrosa. Imagino yo que esa pesca milagrosa para todo el pueblo fue de beneficio. Así que por ende, cada vez que se vendía un pescado, se comentaba de lo que había sucedido. Y el pueblo agolpaba o buscaba la forma de cómo acercarse a Jesús. Una y otra vez. En el mismo versículo, en el verso 15, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Realmente, todo el que escuchaba hablar de las maravillas que hacía Jesús, decía: yo quiero parte de eso. Pero ahora Jesús, regresando a Capernaum, dice que enseñaba, pero las personas que estaban delante de él no eran cualquier personaje. Eran escribas, eran fariseos, eran maestros de la ley. Eran hombres que conocían la ley, conocían todo lo que se les había enseñado desde la antigüedad al pueblo de Israel. Inclusive ellos conocían prácticas que habían sido dadas por los ancianos, que no tenían nada que ver con la ley, pero ellos la guardaban como tal. Inclusive por momentos la ponían por encima de la ley de Dios. Pero estos hombres iban y llegaron a este lugar, a esta casa en Capernaum, y llenaron el lugar. Y Jesús les enseñaba. Ahora,
hay algo que me llama mucho la atención de lo que está sucediendo. Y es que la multitud que está en este lugar no estaba ahí para ver los milagros que hacía Jesús, porque ellos no creían en lo que hacía Jesús. Para ellos Jesús era un impostor. Ellos buscaban la manera de cómo encontrar falla a lo que Jesús decía, porque cuando Jesús estaba enseñando acerca de un nuevo evangelio, algo que para ellos estaba mal. Y estos hombres sabios, inteligentes, conocedores, se sentaron a escuchar mientras Jesús enseñaba. Y llenaron tanto el lugar que impedía que alguien más llegara. Dice la palabra que mientras que Jesús les enseñaba, el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Miren qué tremendo es esto, que el poder de Dios era manifiesto en él, pero en los que estaban en el auditorio no había un deseo de recibir tal sanidad, sino que había un deseo de cuestionar lo que Jesús decía. Y eso es un problema el cual nosotros debemos procurar no tener. Que si alguien canta que a mi concepto no debería cantar, yo no alabo ni adoro porque siento que esa persona no debería serlo. Que si el que está predicando a mi concepto no me cae muy bien, yo no voy a escuchar la palabra que se está dando. Solamente le escucho si la persona que está enfrente me cae bien. Que si una persona se me acerca y me da un mensaje que es de la palabra, pero yo lo veo con un paragüita, digo, no, este no es de lo mío, no la voy a recibir. Pero de repente la persona ni siquiera le está diciendo algo, le está dando un tratado, tómelo. Y muchas veces juzgamos según nuestra condición. Si te pareces a mí, entonces quiere decir que estás bien. Pero si no te pareces a mí, entonces hay algo mal en ti. Y eso es muy difícil, hermanos, corregir. Y el Señor nos pide día a día que nosotros podamos evaluar el mensaje, no al portador del mensaje. Porque el Señor usa a quien Él quiere usar, pero su palabra se va a entregar y se va a dar. Y usted verá si lo recibe o no lo recibe. Pero el Señor está enviando respuesta para cada uno de nosotros día a día. En este caso, el auditorio estaba lleno y el poder de Dios, el poder de sanidad estaba en Jesús para hacer un milagro poderoso. Pero faltaba algo en la ecuación, y era la fe, que es la que provoca que se hagan los milagros. Pero dice aquí en la palabra que había unas personas fuera de esta casa que tenían una necesidad. En otros evangelios habla de que eran 4 hombres o 4 personas que cargaban a un hombre que estaba paralítico. Y al ver ellos que no se podían acercar a Cristo, a Jesús, decidieron tomar acciones extremas. Y qué tremendo es cuando tú te juntas con personas que están dispuestos a pagar el precio cuando tú estás agotado. Cuando tú dices, ya yo no puedo más. Hayan personas al lado tuyo que te digan, si tú no puedes caminar, yo te voy a cargar, pero tú vas a llegar al propósito que Dios estableció para tu vida. Si tú no puedes llegar a Jesús, yo voy a clamar y orar por ti todos los días de mi vida, hasta que el Señor te muestre que tú eres importante para Él. Yo conversaba con el pastor el día miércoles
y le decía que recordaba cuando yo andaba por el mundial, hermano, y no es de fútbol. Y recuerdo cuando le decía a su mamá, la pastora Ana, le decía a mi mamá, Ezequiel, dígale que estoy orando por él. Muchas veces mi madre me decía, yo estoy orando por ti. Yo no entendía. Mi abuelita siempre nos dice que ora por todos nosotros. Y así sucesivamente yo sé que muchas personas oraron por mí. Y si yo hoy estoy aquí, parado frente a ustedes, es porque alguien dobló rodillas cuando yo estaba paralítico. Yo estaba en una condición en la que no entendía ni siquiera cómo moverme y poder llegar donde Jesús. Estas personas que clamaron y oraron fueron las que me llevaron a los pies de Él. Y Él en su infinito amor y misericordia me llamó con lazos de amor y me trajo nuevamente a sus caminos. Y sé que muchos de nosotros, para no decir todos, nos ha pasado igual. Muchas veces, hermano, tú ves personas que tienen una necesidad, pero no la expresan. Usted lo ve reído, lo ve contento, lo ve normal, pero su alma está clamando por ser llevada a Cristo, porque conoce y entiende cuál es el final de ella. Quizás usted converse con una persona y esa persona en su humanidad usted va a ver que se va a reír y va a conversar con usted de manera normal, pero si está sin Cristo, esa persona está muerta. Y nosotros debemos velar como creyentes en dar la palabra, en empujarlos, en ayudarlos, en orar por ellos, en clamar por ellos, porque mañana, amados, pudiéramos ser nosotros. A veces nos creemos que estamos exentos a pasar por esa situación. La Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Hoy podemos estar predicando, pero mañana mi condición puede ser algo totalmente diferente. Muchas veces me he sentido agotado, me he sentido cansado, quizás con ganas de dejar todo, pensando que no hay solución. Y el Señor ha llegado a mi vida en esos momentos más difíciles. Un día me decía mi esposa, o yo le comentaba a ella y le decía, en tal tiempo yo estaba en esta condición y estaba a punto de decirte no voy más. Y ella me decía, Ezequiel, para ese día el Señor me tocó y me dijo, ora sobre su almohada. Ora sobre su almohada. Y por eso dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En un momento en el que yo me sentía destruido y agotado, el Señor tocó a mi esposa para que clamara por mi vida. Hoy yo tengo que clamar por otros y pedirle a Dios que me dé el discernimiento correcto para saber cómo tengo que pedir, cómo tengo que orar, cómo tengo que clamar. Estos hombres no iban a pedir para ellos. El sacrificio que iban a hacer era por otro. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio? No por nuestra familia, porque por la familia cualquiera hace muchas cosas. Por un conocido, por un amigo, por un desconocido. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacar lo único que tenemos y entregarlo a esa persona
persona que tiene una necesidad. Porque si fuera uno de nuestros hijos lo hiciéramos, porque hay amor de por medio, porque lo amamos. Pero el amor que nosotros le damos a nuestros hijos, que es un amor real, es un amor incondicional, es el mismo amor que el Señor quiere que tengamos los unos con los otros. Y no necesariamente con los que estamos nada más en la iglesia, sino con el que conocemos por primera vez. Y le mostremos a ellos qué es el amor de Cristo. Estos hombres, estas personas que se subieron por ese tejado, entendiendo la condición de este paralítico que no se podía mover, no tenía manera de cómo flexionar sus pies, sus músculos, se habían quizás colocado de una manera en la que no se podían mover, sus articulaciones inamovibles, y él no podía llegar por cuenta propia, porque el pecado que había en él le impedía llegar a Cristo. Y muchas veces el mundo clama por Cristo, y los que estaban adelante, los llamados a llevarlos, estaban ajenos a lo que estaba sucediendo. Amados, que nosotros no seamos como estos escribas y fariseos que quedan ajenos a la condición y a la necesidad que tiene una persona por Cristo. Fariseos y escribas, conocedores de la palabra. Aquí no estamos hablando de gente mala, que gente que no tenía ni un conocimiento de Dios. Ellos eran los llamados a enseñar, eran los maestros. Y en ese momento ellos no entendían qué estaba sucediendo, al punto en el que estaban más preocupados por ver en qué podían hacer que Jesús fallara, mientras que había una persona con una necesidad afuera de esa casa. Pero qué tremendo es cuando tú reconoces el lugar donde está Jesús, cuando tú sabes que Jesús está en la casa, y cuando tú reconoces que Jesús está en la casa, tú vas a hacer lo imposible para llegar donde Él está. Y dice que ellos subieron y rompieron el techo y bajaron el lecho donde estaba este paralítico, y descendió este lecho y lo pusieron frente al maestro. Y el maestro, cuando ve esto, el maestro ve la gran fe que tenían estos jóvenes, estas personas que descendieron este lecho. Porque quizás en ese momento ellos hubieran pensado: ¿sabes qué? Esto está muy lleno, yo vengo otro día. Quizás este paralítico en la primera visita, primera vez que Jesús fue a Capernaum, habrá dicho: ¿sabes qué? Yo tengo un deseo, pero bueno, no se dio, no voy más, no era la voluntad de Dios. Pero este hombre quizás insistía con ellos, y ellos le habrán dicho: bueno, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero yo imagino le habrán dicho: hey, ¿sabes qué? La próxima vez no se nos va, la próxima vez haremos lo que tengamos que hacer, pero vamos a ir donde Él, porque Él te puede sanar. Hemos escuchado que Él hace todo tipo de milagros, y Él te puede levantar de la condición en la que estás. Y qué tremendo cuando tú tienes amistades como esa, que quizás tú piensas: no, yo no voy más, ya el Señor, no, yo para esa iglesia no regreso, porque entré y el pastor no me saludó, el líder no me saludó, la pastora yo la vi riendo, si yo quiero que haga de mí. Hermanos, Satanás te mete 1001 motivos en tu cabeza para que tú dejes de intentar servirle al maestro, y trata de afectarte en lo más profundo de tu ser,
Este hombre con necesidad. Quizás pensó, no, a lo mejor no es para mí. Quizás como el otro paralítico, que tuvo 38 años en ese estanque esperando. Y Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? No, Señor, lo que pasa es que yo no te pregunté eso. Porque nos enfocamos en lo que está alrededor, en lo que creemos que nos puede dar sanidad. Este hombre quizás intentó todas las formas posibles para alcanzar sanidad y no la pudo alcanzar. Y tanto él como sus amigos, quizás dentro de ellos habrán dicho, esta es la última oportunidad que tengo. Esta es la última oportunidad que tengo para acercarme a él y recibir mi sanidad. Y cuando lo descienden por el techo, dice que poniéndolo en medio delante de Jesús, al ver la fe de ellos. Yo decía, quizás si estaban afuera y hubieran gritado, eso no lo hubiera escuchado por la multitud. Pero usted se imagina, hermano, que estamos aquí sentados y usted escucha en el techo, ¡pum! 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 Eso llama la atención de cualquiera. Y empezaron a golpear ese techo para bajar a este paralítico. Y llamaron la atención de Jesús. Hermanos, es necesario llamar su atención. Es necesario hacer el ruido que tengamos que hacer para escuchar, para que el Señor nos escuche y podamos recibir lo que tanto anhelamos. El Señor nos conoce desde que nacemos y reconoce cuál es nuestra necesidad. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas las cosas. Hermano, todo estaba escrito. Todas las cosas que iban a acontecer. Y nosotros debemos saber que ese embrión que vieron sus ojos, el Señor lo reconoce. Ya nosotros, cuando estábamos en un embrión, pudimos ver al Señor. Y es necesario ahora que clamemos a Él y que Él nos reconozca como sus hijos. Ahora el Señor no nos va a reconocer por ser llamados cristianos, sino por nuestra conducta, nuestro comportamiento y lo que estemos dispuestos a hacer para Él. Lo que estemos dispuestos a destruir y romper las reglas si son necesarias. Porque ¿qué pasa si al final no se hace ningún milagro? ¿Quién arregla ese techo? Yo no sé. Pero vamos a ver en el contexto completo, hermano. Ya nosotros sabemos que no va a sanar. Pero ¿y si no? El dueño de esa casa, dicen algunos que era Pedro. Usted se imagina a Pedro Bravo, recién convertido. Hermano, ellos estaban dispuestos a pagar un precio de ser necesario, pero ellos tenían que buscar la forma de llevar a este hombre a Jesús. No nos limitemos en cómo llegar a Jesús. No pongamos excusas para llegar a Jesús. El Señor tiene una palabra para nosotros. Tiene un día especial para nosotros. Tiene un tiempo de cumplimiento para nosotros. Este hombre por mucho tiempo estuvo en una cama acostado. Quizás los médicos de aquel tiempo le habrán dicho, ¿sabes qué? Aquí no hay nada que hacer. Ya tú vas a morir de esta manera. Pero Jesús tenía algo diferente pensado para él. Y es necesario que nosotros entendamos que en la manera en que llegamos a este lugar no va a ser la misma manera en que nos vamos a ir. Que si en nosotros hacía falta fe, tenemos que pedirle a Dios que multiplique nuestra fe. Y que las cosas que no se habían dado ahora empiecen a ocurrir. Y si pensamos que nos habíamos cansado, le pidamos a Dios fuerza para seguir adelante. Este hombre, cuando lo descendió,
Yo imagino la expectativa, ¿qué va a pasar? Estoy enfermo. Ya no puedo conmigo mismo. Necesito que me cargue. Necesito que me ayude. Ya ellos hicieron su parte. Y cuando Jesús lo ve, dice que al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y uno diría: pero si yo no vengo aquí por pecado, yo vengo aquí porque me sanes. ¿Qué pecado ni qué pecado? Pero Jesús entendía qué es lo que verdaderamente necesita el hombre. Y es la sanidad del alma. Es la sanidad en nuestro espíritu. Porque, hermano, este hombre podía estar paralítico físicamente, pero no solamente era físicamente, también su alma estaba paralizada. Y si hay algo terrible del ser humano, es cuando andamos sin Jesús dentro de nosotros. Andamos igual que este paralítico. Dice la Biblia en Génesis 2 que el Señor hizo al hombre del polvo, pero no fue un ser viviente hasta que Él nos sopló aliento de vida. Quiere decir que sin el aliento de vida del Señor somos seres inertes. Y muchas veces andamos caminando, inclusive venimos a la iglesia y somos seres inertes. Porque estamos esperando una visitación del Señor. Pero el Señor debe estar contigo todos los días de tu vida. Antes de tú llegar aquí, tú tienes que venir en el fuego del Espíritu Santo. Cuando me dije, no, el culto no estuvo muy bueno porque no hubo mucho fuego del Espíritu Santo. Tú tienes que venir encendido desde tu casa y decirle: Señor, ayúdame, porque me siento débil, me siento agotado, siento que mi fuego se está apagando. Aviva ese fuego. Pero la única manera de avivar ese fuego es echándole leña. Y esa leña que enciende ese fuego dentro de nosotros es la palabra del Señor. El mismo Pedro dice en una ocasión: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús viene y ataca directamente a la necesidad. Y la primera necesidad que tenemos nosotros es en el alma. Y Jesús está profetizando algo a futuro. Cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, la única manera de redimir pecados era con sangre. Jesús aquí está dando una profecía y le está diciendo: yo voy a morir por ti, yo me voy a entregar por ti. Y si yo te digo que te perdono los pecados, es porque ya yo sé el plan que tengo más adelante. Y yo voy a morir por la humanidad y por mis hijos. Lo que está sucediendo aquí, hermano, porque si Jesús ahí le hubiera perdonado los pecados sin saber lo que venía, entonces no era necesario que él muriera. Aquí él está declarando algo que viene más adelante. Cuando le dice: tus pecados te son perdonados. Por eso los fariseos dicen: eso es blasfemia. Porque ellos sabían que eso, cualquiera que lo dijera, que no fuera Jesús, en este caso, que Dios, era blasfemia. Nadie podía decir algo como eso. El único que tenía autoridad para decir algo como esto era el Hijo de Dios. Pero basándose en algo que iba a acontecer. Y los fariseos dicen que cavilaban en su corazón. Decían en su corazón: hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decir una barbaridad como esta? ¿Cómo él va a decir que él va a perdonar los pecados de esta persona? Y ahí nos damos cuenta que era lo que realmente había en el corazón de estos hombres. Su religiosidad los había sumergido en ser personas indolentes, acostumbrados a un ritualismo
que si no se hacía de esta manera no ocurría, que si no era la manera de ellos estaba mal. Estaban viendo cómo Jesús hacía milagros, pero eso a ellos no les importaba. A ellos les importaba era su ritualismo, y se habían olvidado del amor por el prójimo. Se habían olvidado de ayudar al que tenía necesidad. Y vemos entonces que Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dice, respondió a ellos y dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y quizás naturalmente es más difícil decir levántate y anda, porque yo me puedo parar aquí y decir, hermano, sus pecados se son perdonados. Y solamente son mis palabras. Y es que el Señor nos muestra algo tremendo. Y es que el Señor muestra en nuestra vida el testimonio cuando Él perdona nuestros pecados. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, nuestra vida se transforma en una vida de testimonio. Y si estábamos paralizados, vamos a entrar en movimiento. Si nosotros no hemos entrado en movimiento y todavía estamos paralizados, acostados, esperando que sea el Señor el que haga todas las cosas, hay un problema en nosotros. Porque cuando Él le dice aquí, ¿qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. En el corazón de ellos de una vez pensaron, toma tu lecho y anda. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía que ellos iban a pensar eso. Y miren lo que dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Este hombre, en el momento en el que Jesús emitió esta palabra, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabó la angustia, se acabó todo lo que había dentro de él de amargura. Pero antes que eso aconteciera, el Señor dijo, ¿sabes qué? Primero te sano el alma. Y hay cosas, hermanos, que nosotros estamos pidiendo a Dios y decimos, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo tú me vas a sanar? ¿Cuándo tú vas a hacer? El Señor quiere sanar primero tu alma. El Señor quiere trabajar en ti para que después de eso tú puedas ser un agente de transformación para otros. El Señor entiende cuál es nuestra verdadera necesidad. Este hombre, después de mucho tiempo, tuvo que haber muerto, igual que cada uno de los que fue sanado. Pero al perdonarle sus pecados, alcanzó vida eterna. Todo esto se va a acabar tarde que temprano para muchos. Hoy estamos aquí. Dentro de 50 años, la mayoría no vamos hasta aquí. Pero quizás no vamos hasta aquí, pero nos vamos a encontrar en el cielo. Allá sí nos vamos a encontrar. No solamente nosotros, los que ya partieron antes de nosotros, los que amamos, los que ya se fueron y los que se venirán después. Y el Señor fue a salvar nuestra alma de la condenación. No solamente sanando físicamente, la sanidad física es importante. Y definitivamente todos deseamos que el Señor haga una obra en la condición en la que nosotros estemos. Pero hay algo mucho más allá que debemos pedirle primero a Dios. Y es que Él sane nuestra alma, sane nuestro espíritu, que podamos servirle en espíritu y en verdad. Y después que Él haga eso, Padre, termina la obra que comenzaste en mi vida. Hay diferentes tipos de fe.
Está la fe de la mujer del flujo de sangre, que dijo: si yo tocara el borde de su manto, sería sana. El penitente de la cruz: Señor, esa es la última esperanza, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y esa fe lo salvó. La fe del leproso: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dice: quiero. Y lo sanó. Una fe como la de Zaqueo, que no tenía una necesidad material, pero sí tenía una necesidad espiritual. Esa fe que lo hizo subirse a ese árbol y decir: quiero ver al maestro. Y una fe como la de este paralítico, que no se podía mover, pero supo con quién juntarse, que lo ayudaron en el momento más difícil de su vida, en el momento más importante de su vida. Él supo a quién tenía al lado. El otro paralítico estaba al lado de muchos enfermos, y cuando se movían las aguas, hermano, y nadie se acordaba del que estaba al lado. Ahí todo el mundo era chumbulum al agua. Puras personas con necesidad. Estos cuatro quizás también tenían necesidad, pero por encima de esa necesidad pusieron la necesidad de su amigo. Amados, tenemos que poner la necesidad de otros primero que la nuestra. Y cuando lo hacemos, el Señor nos da respuesta a nosotros también. Cuando nosotros vemos la necesidad de otro hermano, inclusive la ponemos por encima de la de nosotros, el Señor ve eso con ojos de agrado y misericordia. Y lo que le da a esa persona, también te lo da a ti. Y dice que este hombre se fue gozoso y contento, porque había sido sanado. Y dice que y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y si usted lo cree, el día de hoy el Señor hizo algo en usted, y usted verá maravillas. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Tremenda palabra, amén. Veremos maravilla, aleluya.